Hola, ¿cómo están, diputados? Están debatiendo el veto de Javier Milei a la ley de presupuesto universitario, un sector que ya se ha declarado en crisis. Pero ¿qué implica y cómo impactará esta medida? Analicemos, además de los intereses, los últimos movimientos geopolíticos del gobierno de Argentina. Inicia el mapa. Bienvenidos. Vamos a desplegar nuestro mapa y revisar datos claves para poder entender todo este panorama en la Argentina. El veto de Javier Milei. Vamos a desplegar nuestro habitual mapa mundi, identificar esta nación suramericana que se encuentra en América del Sur con los colores de su bandera. La tienen allí. Hay que decir que está avanzando el desguazamiento del Estado y también de sus instituciones. Para entender qué pasa con las universidades públicas en la Argentina, es importante identificar este dato. Según fuente del propio Ministerio de Educación en la Argentina, se conoce que el 80% de los estudiantes en la Argentina están en universidades públicas o institutos públicos. Hay que mencionarlo también así. 65 centros universitarios que forman parte de la gestión estatal y que acaparan a la mayoría del estudiantado. Hasta el año 2022, y esto también hay que reflejarlo, era el año en que se conocía también la información pública. Hoy ese panorama ha cambiado con la llegada de Javier Milei. Se habla de que 2.540.673 alumnos universitarios, considerado ese grado y pregrado, pertenecen a esta universidad pública. 2.030.463 pertenecen a universidades e institutos públicos. Todo esto aglutina ese 80%. El gobierno de Milei decide reducir el presupuesto y hace unos cálculos que han desatado no solamente la polémica, sino también el rechazo de la ciudadanía en la Argentina. A eso se debe las multitudinarias marchas en las 24 provincias del país, con esta consigna en defensa de la Universidad Pública Argentina. Por otro lado, también se desató otra movilización. El 14 de marzo pasado, 55 universidades argentinas realizaron un paro en rechazo al congelamiento del presupuesto y a la caída de los salarios. Sí, del salario docente, que ya registra una caída del 23.7%. Estamos hablando entonces que la aplicación de toda esta medida va en detrimento del salario bruto del sector docente universitario, que aumentó en agosto un 76% con respecto a diciembre del 2023. Este incremento es inferior a la inflación registrada entre diciembre y agosto, que fue del 94.8%, según estadísticas del propio Instituto Nacional de Censos de la Argentina. Es decir, que los sueldos docentes están por los suelos, han perdido todo poder adquisitivo en ese periodo. Y al contrastar la pauta salarial de un docente universitario con la inflación en agosto del 2024, la caída fue ya del 9.2% respecto a diciembre del año 2023. Pero, ¿qué implica esto? Vamos a revisar también otro escenario. El gobierno está justificando esta medida, este decreto, que hace referencia al impacto que esta ley tendría en los salarios. Afirman que la recomposición y la actualización salarial del personal docente y no docente implicaría la utilización del 49% de la totalidad del presupuesto restante con el que cuenta la Secretaría de Educación del Ministerio del Capital Humano. Por último, este decreto concluye que la promulgación del proyecto de ley por parte del Ejecutivo, en este caso, si es que diputados avala el veto, implicaría desconocer la plena voluntad negocial de los actores colectivos. En esta línea, se reafirma que el financiamiento debe ser discutido en el momento de la sanción del presupuesto nacional correspondiente ante la posibilidad de que el gobierno pueda obtener los votos en el Congreso. Para confirmar el veto a esta ley de financiamiento universitario, las facultades de diversos puntos del país han iniciado una ola de tomas que parece multiplicarse de cara al tratamiento parlamentario. En este momento, la gente está apostada en las calles, muy cerca del Congreso y también en estas universidades públicas. Le exigen a los diputados priorizar la educación por encima de los intereses que maneja el Ejecutivo. ¿Pero qué está pasando en la Argentina? De esto y más hablamos con nuestros invitados. Vamos a analizar este escenario. Nos acompaña telefónicamente desde Argentina, analista económico Adolfo Roble Trever. Lo tenemos por esta cámara. Hola, Rodolfo, bienvenido al mapa. Buenas tardes, Paula, ¿cómo estás? Rodolfo, es importante poder entender que justamente bajo el pretexto de un ajuste fiscal,
Javier Milei decide seguir llevando adelante el desguace de las instituciones del Estado. Y en este caso apunta a las universidades públicas. Hemos visto en nuestro mapa que más del 80% de los universitarios en ese país estudian en universidades públicas. Pero ¿qué hay detrás de toda esta estrategia? Bueno, para comprender el brutal ajuste que se está dando, el ajuste fiscal que se está dando en Argentina, hay que entender que hay un objetivo de saqueo, hay un objetivo de aumento de saldo de exportables, hay un objetivo principal que es el aumento de las exportaciones y por eso se busca decididamente deprimir el consumo interno. En ese sentido, hay una medida que se dio hace unos meses ya, que se ha transferido toda la deuda que tenía, la deuda pública que tenía el Banco Central de la República Argentina hacia el Tesoro Nacional, hacia el Gobierno Nacional. Esto lo que hace es que para pagar los intereses de esta enorme deuda que tiene hoy en día la Argentina no se emita dinero, sino que por el contrario se recorten presupuestos ya existentes para pagarla. Quiere decir que ya la deuda no se paga con emisión de dinero, causándole presión al tipo de cambio, sino que se paga recortando, ajustando presupuestos existentes, entre ellos el de salud, entre ellos el de educación, obra pública, planificación social, todos ellos son recortados para pagar la deuda. Hay un único interés en el programa económico de Javier Milei, que es pagar la deuda y frenar en paralelo el consumo, deprimir el consumo interno para aumentar los saldos exportables. Esto enmarca lo que es un modelo de saqueo. Pablo, para poder entender, no solamente forma parte de una política de desguace del Estado en Argentina, sino también que confluye a estos sectores sociales. Le dijeron no a los jubilados, le dicen no a los comederos donde los niños reciben esta alimentación, le dicen hoy no a los universitarios. La educación, que debería volverse quizás uno de los pilares económicos principales de todo gobierno, está también en riesgo. ¿Qué impacto tendría si hoy en diputados deciden avalar el veto de Javier Milei? Que se avale o no el veto de Javier Milei va a ser una consecuencia directa de la presión que haya en la calle. Ya el Congreso Nacional ha demostrado en vastas oportunidades que traiciona al pueblo sistemáticamente, todos sus actores. Los bloques mayoritarios traicionan sistemáticamente al pueblo argentino. Entonces, de lo que depende el resultado va a ser de la presión que haya en la calle. ¿Por qué? Porque hay un gran sector de la política nacional que, buscando quedarse atado a su banca, va a hacer lo que el contexto político defina, lo que el contexto político diga que le conviene. Entonces, cuanto más presión haya en la calle, cuanto más inestabilidad social exista, van a ser las oportunidades, las posibilidades de que se realicen acciones por el interés popular dentro del Congreso. Si no hay movilización callejera, no pasa nada. Hay una demostración de último momento en el Hospital Bonaparte de Salud Mental en la Argentina, que se decidió por el Poder Ejecutivo del gobierno de Javier Milei cerrarlo. Cuando se decidió cerrarlo, hubo una fuerte reacción de los trabajadores del hospital, hubo una fuerte reacción, clavaron el taco los trabajadores, y por clavar el taco, por tener una reacción en contra de ese cierre, se levantó la solidaridad del pueblo argentino, sumaron un montón de organizaciones políticas y sociales del país, se sumaron a apoyar su causa y finalmente lograron que el gobierno retroceda en su acción y mantenga abierto el hospital. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay lucha, si no hay miedo, si hay enfrentamiento a este gobierno de saqueo, hay posibilidad de victoria. Y lo mismo pasa con la educación. Si se mantiene el pueblo movilizado, se aumenta la presión social en contra de estas políticas de saqueo, seguramente consigamos la victoria. Si nosotros lo dejamos solamente en manos del Congreso Nacional, estamos perdidos. Y en medio de todo este escenario también se habla de quiebre político en torno a los más allegados de Javier Milei. ¿Qué crees que está sucediendo? Hay una crisis política porque aumenta la conflictividad social. Si no aumentara la conflictividad social, no habría ninguna crisis política. Lo que ellos no tienen no es diferencias de criterios políticos, porque todos están alineados a un mismo modelo de saqueo, que es un modelo de saqueo colonial. Lo que existe es que al aumentar la inestabilidad social, al aumentar la presión en las calles de Argentina, muchos de ellos se sienten arrepentidos y no quieren quedar
en los márgenes de la política para los próximos años, entonces empiezan a separarse, a distanciarse internamente dentro de la libertad avanza. Eso es lo que está sucediendo. Por eso la clave de esta época está en la movilización en la calle, está en la presión popular, está en no brindarle estabilidad política a un gobierno que es claramente un gobierno que viene a destruir el Estado argentino, la nación argentina y con él a su pueblo. Ahí está una primera radiografía, un primer mapeo de lo que sucede en la Argentina en torno a esta decisión. El Cámara de Diputados, hay que decirlo, en el Congreso de la Argentina está debatiendo el veto que ha emitido el Ejecutivo contra esta ley de presupuesto universitario. Lo que impacta y lo que implica, sobre todo esto para rendir pleitesía a estos organismos financieros internacionales. Estamos hablando del Fondo Monetario Internacional. Gracias, Pablo Trever, por tu tiempo y haberte conectado con nosotros en el mapa. Vamos a marcar una pausa revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal de Página 12 de la Argentina, que está titulando Fila del hambre. Esta es la situación en la Argentina. Miles de manifestantes le reclaman alimentos al gobierno. Hace meses que no nos llegan alimentos y no siempre conseguimos donaciones. Cuando no tenemos para hacer una comida, preparamos torta frita o pan casero, dice también la noticia. Y eso es todo lo que los vecinos se llevan a sus casas para cenar. Cuenta así una de las entrevistadas, quien también habla acerca de esta dura situación. La fila de manifestantes se alarga hacia el sur por 12 cuadras, cruza el Obelisco y sigue más allá. Nazarena la señala como un gesto y apunta que así como nosotros hacemos fila para esto, en nuestros comedores tenemos filas de los que vienen a pedirnos la misma comida. Busca dejar clara esa idea. Las que llegamos a esta fila somos la cara visible de todas las otras familias que se quedaron atrás. Ya van 10 meses sin que Petrovelo les entregue insumos a la protesta. Convocaba a miles de personas también porque hubo un acuerdo de que todos los movimientos deberían confluir tanto en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular como Territorios en la Lucha y el Frente de la Lucha Piquetero, que son los tres nucleamientos de los movimientos sociales que se siguen sumando a esta larga fila de descontento social, todo por la aplicación de estas medidas neoliberales a la cabeza de Javier Milei. ¿Bajo qué intereses? Por supuesto que no es el pueblo argentino. De esto y más analizamos al regreso. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. El presidente de Argentina, Javier Milei, ha confirmado que viajará a China, sí lo escucha bien, para dar una reunión de la CELAC en enero del 2025. Además, Milei se refería a China como un socio comercial muy interesante. Dijo, China es un socio comercial muy interesante, no se exigen absolutamente nada, lo único que piden es que no los molesten, sostuvo el mandatario días atrás en el marco del desarrollo de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, y su par argentino, Diana Mondino, se reunieron y se mostraron abiertos también a reforzar la cooperación bilateral con especial énfasis en el ámbito económico y también comercial. Vamos a analizar este escenario. También nos acompaña desde la Argentina, es periodista Lucas Molinari. Hola Lucas, qué gusto tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. El gusto es mío, ¿cómo te va? Lucas, es interesante hacer este tipo de conexiones porque mientras en la Argentina, en diputados, se debate el veto a esta ley de financiamiento universitario, un presupuesto para hablar claro a nuestros televidentes de si seguirán o no funcionando estas casas de estudio superior, si ese 80% de más de 2 millones de estudiantes universitarios que utilizan estos centros de educación podrán volver a clases o no. El presidente Javier Milei retrocede en su postura contra China y anuncia un viaje para enero. ¿A qué se debe este cambio abrupto de posiciones? Bueno, en primer lugar, contarte que a esta hora, si bien se está discutiendo en la Cámara de Diputados, porque ambas cámaras tendrían que rechazar o aceptar el veto de Javier Milei, los que voten de manera positiva va a ser a favor de la ley, es decir, sosteniendo la ley de financiamiento para las universidades. Hasta esta hora, las fuentes nuestras como radiográfica es que
tendría una victoria el gobierno, es decir, los diputados estarían respaldando el veto, sobre todo porque muchas provincias están negociando el presupuesto del año que viene. Igualmente, bueno, van a haber movilizaciones, como recién comentaba Rodolfo Trever, en la calle, y posiblemente haya represión, porque es como contesta, como responde este gobierno a la manifestación popular. Siendo tu pregunta, Javier Milei, lo que le está pasando a este gobierno es que se está encontrando sin dólares, sin financiamiento internacional. Se ha sacado fotos con Elon Musk, ha viajado un montón de veces, ya la verdad creo que son casi 10 veces las que fue en estos meses a Estados Unidos, pero no hay plata. Es decir, no, como dice la consigna del gobierno, no hay plata, bueno, no están invirtiendo. Incluso hace pocas semanas, BlackRock, es decir, Larry Finkelstein, planteó que no van a invertir, porque hay una discusión en el establishment de Argentina de si está bien el precio del dólar o no. Es decir, si hay que provocar una devaluación en la Argentina. Entonces, ¿qué es lo que tiene China con respecto a la Argentina? Primero que es el primer socio comercial. Y en segundo lugar está el swap, que es un préstamo que la Argentina tiene que reeditar. Entonces, un gobierno que está absolutamente entregado a Estados Unidos va a negociar con una China, que China lo que va a hacer es negocios. Entonces, China incluso puede seguir haciendo negocios en Argentina porque ya tiene inversiones, como por ejemplo COFCO, que es una de las principales exportadoras de granos de la Argentina, sin disputarle la cuestión geopolítica a Estados Unidos, que acá claramente hay una dominación total, diría de gran parte de la dirigencia argentina, en no cuestionar a Estados Unidos, que recordemos, junto a Inglaterra, tienen una base en las Malvinas y hoy diríamos que estamos dominados casi un 100% por la lógica norteamericana. Entonces, el viaje de Milei a Estados Unidos, perdón, a China, no pone en cuestión el alineamiento brutal con Estados Unidos, aunque también Milei espera, este gobierno espera, que en enero, cuando se resuelva la interna de Estados Unidos y asuma el nuevo gobierno, pueda recibir quizá un nuevo préstamo del Fondo Monetario. Eso al menos se rumorea. Lucas, y en medio de todo este contexto de los acuerdos que tiene con BlackRock, que además es uno de los emporios que lucra con la muerte, no es nuevo este antecedente, ya lo han sacado a la luz una y mil veces por sus posturas, posicionamientos, negociaciones, el involucramiento que tiene al este de Europa en Ucrania, lo que está desarrollando también en Oriente Medio, y seguimos seguramente teniendo una larga lista de todo lo que confluye en sus intereses y sus relaciones en el monopolio también del manejo de medios de comunicación, por mencionar algunos ejemplos. Milei tiene una postura y una política exterior muy marcada, pero también muy alejada del sur global. ¿Por qué? ¿Qué intereses prioriza? Bueno, porque justamente es un experimento, el de Javier Milei en la Argentina, que busca romper la región, todo lo que habíamos avanzado en la integración latinoamericana. Claramente hay un plan de recolonización de Estados Unidos sobre América Latina, por eso asedian a Venezuela y por eso, bueno, hay provocaciones y una inestabilidad en diferentes gobiernos, como vemos el esquema de Perú. Bueno, ayer en Colombia se estaba discutiendo la posibilidad de un golpe de Estado, lo denunció el propio Petro. Entonces vemos que la inestabilidad es lo que está gobernando en América Latina, que se está perdiendo nuestro continente y nuestra región de discutir su lugar en el nuevo orden mundial que sí está discutiendo el resto del sur global. Cuando uno mira África, cuando uno mira Asia, bueno, hay otras discusiones. En ese sentido, Argentina, que tiene un rol para poder liderar, ¿no? Como lo ha hecho en otros momentos, cuando, por ejemplo, nos integrábamos dentro del Mercosur, cuando se construyó la CELAC. Bueno, Argentina se ha ido del BRICS y se ha alineado de manera brutal con Estados Unidos. Incluso si gana Donald Trump, lo que están esperando muchos aquí en Argentina, incluso del gobierno, es, bueno, desde el norte y desde el sur, poder
asediar aún más a Venezuela, a Nicaragua, a todo lo que resista este plan de recolonización. Lucas, pero has tocado un punto clave. Él dice que no quiere ni confluye con la integración regional ni de América Latina y el Caribe. Se ha ocupado de ser prácticamente la pieza de desestabilización en la región, pero va a utilizar la CELAC el 2025 para viajar a China. Y sí, bueno, son todas las herramientas que tenga disponible. A ver, el plan de Milei es un plan que se va a sostener siempre y cuando haya más deuda externa, por eso va a ir a pedir a cualquiera, digamos, que no nos llame la atención que después vaya a los países árabes a pedir plata. Todo lo que pueda endeudar a la Argentina lo va a hacer y va a ofrecer nuestros recursos, nuestros bienes comunes. Y respecto a la integración regional, no es un debate hoy que esté en la Argentina. La gran parte de la dirigencia política, que uno ve, la política que está expresada a nivel Congreso de la Nación, la política profesional, va a la embajada norteamericana. Incluso hay sectores del peronismo que hablan del paramericanismo, es decir, de aliarse con Estados Unidos, que no tiene nada que ver con el peronismo. El peronismo siempre fue tercera posición. El peronismo, por su identidad y su historia, tendría que ir hacia ese sur global, hacia el BRICS y sobre todo hacia una integración continental. Pero hoy estamos en este experimento Milei que está destruyendo todo lo que puede, está destruyendo en un corto plazo. Igualmente hay resistencia y hoy el debate es, bueno, cómo se resiste, cómo se supera, digamos, se sale de este experimento de Milei y qué es lo que viene después. Igualmente hay mucha fragmentación todavía en la oposición y esto permite a Javier Milei seguir avanzando, que Javier Milei es solamente una expresión mediática. Quienes toman las decisiones son sobre todo Luis Caputo, que es un ministro de Economía y que es un hombre que responde a BlackRock, responde a los capitales financieros internacionales. Ahí está, cuando preguntábamos qué intereses se barajan de por medio en esta medida que confluye al detrimento de estos sectores y sobre todo uno de los pilares fundamentales de todo Estado, la educación. Lucas, quiero proponerte revisar nuestra leyenda para también analizar este otro escenario. Este es un extracto de la declaración que vertía el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, a través del caso que se había aperturado para que se investigue el robo del avión de Entrasur. Lo colocamos en la pantalla del mapa, ahí lo tienen. Un delito a bordo de una aeronave debidamente registrada y contra compatriotas venezolanos. Por ello se establece respetar la jurisdicción con responsabilidades penales y la sanción respectiva de los tipos penales en los que incurren, de acuerdo a nuestra legislación, declaraba el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. Lucas, hay una investigación abierta contra el presidente de la Argentina, Javier Milei, y algunos miembros de su gobierno por el robo de esta aeronave que le pertenece al Estado venezolano, que fue desguazada, destruida, desmantelada, que se constituye en algo que ha calificado el gobierno como un robo a uno de sus activos. Esto marca un precedente no solamente jurídico. ¿Qué nos dirías? Que es un momento que a los argentinos, a los que nos paramos desde el nacionalismo, que somos patriotas, nos avergüenza este gobierno. Hay que decir que el robo del avión comenzó con el anterior gobierno, es decir, que acá también hay responsabilidad del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, porque todo este robo comenzó con esa gestión, que fue, la verdad, también vergonzoso, porque veíamos cómo agentes del FBI llegaban a la Argentina, donde, bueno, fue un injerencismo, aunque en ese gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner había otra posición diplomática respecto al proceso que vive Venezuela y la soberanía de Venezuela. Realmente es vergonzoso. No solamente es el gobierno de Milei, sino que está el partido judicial, como le decimos acá a hombres como el fiscal Stornelli, que atraviesa todas estas décadas de democracia en la Argentina y con un poder judicial muy cuestionado a nivel social. Bueno, y también hay diputados como López Murphy. Bueno, en la denuncia de Tarek uno ve a una institucionalidad en la Argentina que está atravesada por un colonialismo, donde cuando se festeja la independencia
de Estados Unidos en la embajada norteamericana aquí en Buenos Aires, vemos cómo muchos de los que participan de la política van a tener sus relaciones con Estados Unidos. El colonialismo que atraviesa la política argentina, sobre todo la política profesional, ni que hablar al partido judicial, a los jueces, fiscales, es algo que no solamente nos avergüenza, sino creo que es uno de los grandes desafíos de ver cómo hay una renovación política que permite pensar desde el pueblo y desde el sur, sacándonos de encima todo este colonialismo, porque aparte vemos un Estados Unidos que está en crisis, que está en declive, que esto amenaza a la humanidad, lo vemos con el guerrerismo en diferentes partes del mundo, pero que aquí tenemos otra tradición. Así que la verdad que sentimos vergüenza y esperemos que esto cambie rápidamente en la Argentina, porque si no, no solamente América Latina, sino que Argentina no tiene destino. Argentina va hacia una disolución nacional, peleándose con los hermanos de América Latina, tanto con Brasil, con Bolivia, como con Venezuela, donde ya se han cortado las relaciones diplomáticas, y con esto que es colonialismo explícito, directamente. Pero insisto, esto comenzó con el gobierno anterior, así que hay una responsabilidad, claro, cuando llegó Milei, que es un gobierno pro-yanqui al 100%, directamente les entregó sin ningún tipo de tapujo, sin sonrojarse, les entregó el avión, que es realmente un robo. Así como quiere subastar las instituciones públicas de la Argentina y entregárselas a estos financistas internacionales como son BlackRock, con acuerdos ya establecidos que inclusive, Lucas, recordarás, se han hecho públicos. Agradecer por su tiempo y su análisis para nuestros televidentes del Mapa. Soy Paola Pérez y nos vemos en una próxima edición.